Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Os traigo hoy un nuevo cuento de H. G. Wells, fantástico como todos los suyos. Y el título de este cuento es El fantasma inexperto. Comenzamos la lectura. La escena en que Clayton narró su última historia vuelve vívidamente a mi memoria. Estuvo sentado casi todo el tiempo en el extremo del confortable sofá que está junto a la espaciosa chimenea. Y Sanderson, que se sentaba a su lado, fumaba una de esas pipas de arcilla Brosley que llevaba su nombre. También estaban Evan y Wish, actor maravilloso y hombre modesto al mismo tiempo. Todos habíamos llegado al Mermaid Club aquel sábado por la mañana, excepto Clayton, que durmió allí la noche anterior, acontecimiento de esta historia. Habíamos estado jugando al golf hasta que la bola se hizo invisible. Tras la cena, nos encontrábamos en ese estado de bondad apacible en que los hombres pueden soportar una historia. Cuando Clayton empezó a contar una, supusimos naturalmente que la estaba inventando. Tal vez la inventaba de hecho, y el lector podrá juzgarlo enseguida, tan bien como yo. Empezó, es verdad, como si relatara una anécdota real, pero pensamos que solo era el artificio incorregible del hombre. Oídme, comentó, después de haber observado largamente la lluvia de chispas que ascendía desde el tronco que Sanderson había atizado. ¿Sabéis que he estado solo aquí esta noche? A excepción del servicio, dijo Wish. ¿Que duerme en el otro ala? Dijo Clayton. Bien, pues dio unas caladas a su cigarrillo durante un rato, como si todavía dudara de su confidencia. Entonces nos dijo en voz muy baja: He atrapado un fantasma. ¿Que has atrapado un fantasma? ¿En serio? Dijo Sanderson. ¿Y dónde está? Y Evans, que admiraba a Clayton de una forma inconmensurable y que había estado 4 semanas en América, exclamó: ¿En serio que has atrapado un fantasma, Clayton? ¡Me alegro! Cuéntanoslo ahora mismo. Clayton dijo que lo haría enseguida y le pidió que cerrara la puerta. Me miró, excusándose. Por supuesto que no hay chismosos, pero no quiero perturbar a nuestro excelente servicio con rumores de que hay fantasma en el club. Ya hay suficientes tinieblas y paneles de roble como para andar jugando con estas cosas. Y además, este no era un fantasma cualquiera. No creo que vuelva nunca más. ¿Quiere decir que no lo retuviste? Le dijo Sanderson. No tuve corazón para ello. Nos reímos, y Clayton pareció ofenderse. Ya, dijo así con una sonrisa trémula. Pero el caso es que era un fantasma de verdad, y estoy tan seguro de ello como de que estoy hablando aquí ahora con vosotros. No bromeo. Sé lo que digo. Sanderson aspiró profundamente de su pipa, mientras dirigía una mirada rojiza hacia Clayton. Luego expulsó un hilo delgado de humo más elocuente que muchas palabras. Y Clayton ignoró ese gesto. Es la cosa más extraña que me ha sucedido en la vida. Ya sabéis que yo no había creído nunca en cosas de este estilo. Y entonces, mira por dónde, cazo uno en un rincón y me encuentro con todo este asunto entre mis manos. Meditó todavía más profundamente y tras haber sacado un segundo cigarro, comenzó a perforarlo con un curioso punzón por el que sentía mucho afecto. ¿Hablaste con él?, le dijo Wish. Alrededor de 1 hora. ¿Y animadamente? El pobre diablo estaba en un apuro. Clayton dijo, inclinado sobre el extremo del cigarro y con un leve tono de reprobación. ¿Sollozaba? Clayton exhaló un auténtico suspiro cuando eso le vino a la memoria. ¡Santo Dios!, dijo. Pobre hombre. Sí, claro que sí. ¿Y dónde los descubriste?, preguntó Evans. Nunca llegué a concebir qué cosa tan penosa puede ser un fantasma. Y mientras decía esto, buscaba las cerillas en el bolsillo y prendía el cigarro. Nos volvió a dejar en suspenso. Lo sorprendí,
nos contestó al fin. Ninguno de nosotros tenía prisa. Un carácter permanece exactamente igual aun cuando se haya privado de su cuerpo. Es algo que olvidamos con demasiada frecuencia. La gente dotada con cierta fuerza o firmeza de voluntad tiene un espectro con igual fuerza y firmeza de voluntad. La mayor parte de los fantasmas que se aparecen deben de estar dominados por una idea fija, como los monomaníacos, y ser tan obstinados como burros para regresar hasta la saciedad. Esta pobre criatura no era así. De repente levantó los ojos y recorrió la habitación con la mirada. Lo digo, prosiguió, lo digo sin mala intención, pero es la pura verdad. Incluso a primera vista me pareció débil. Ahí hizo una pausa llevándose el cigarro a la boca. Lo encontré en el corredor. Estaba de espaldas a mí y yo le vi primero. Enseguida me di cuenta de que se trataba de un fantasma. Era transparente y blanquecino. A través de su pecho pude ver con nitidez la luz tenue de la pequeña ventana que había allí al fondo. Y no solo su físico, también su actitud me dio una impresión de debilidad. Parecía como si no supiera en absoluto qué hacer. Una mano se apoyaba en el panel y la otra agitaba sobre su boca, así. ¿Cómo era?, preguntó Sanderson. Flaco. Ya sabéis cómo es ese cuello que tienen algunos jóvenes y que forma una especie de surcos cuando se une con la espalda aquí y aquí. Pues así era el suyo. La cabeza pequeña y noble, con pelo tieso y escaso, y orejas más bien deformes. Los hombros contrahechos, más estrechos que las caderas. Llevaba un cuello vuelto, una chaqueta corta y unos pantalones con rodilleras, y algo deshilachados por abajo. Así fue como se apareció ante mí. Subí en silencio las escaleras. Yo tenía puestas mis zapatillas a rayas y no llevaba ninguna luz. Ya sabéis que las velas están en la mesa del rellano y allí solo hay una lámpara. Entonces vi cómo subía. Me detuve de repente para observarle. No sentía ningún miedo. Creo que la mayoría de estas situaciones uno no se asusta, ni se excita tanto como podría haber imaginado. Yo estaba sorprendido e intrigado y pensé: Dios mío, por fin un fantasma. Y yo que no había creído en ellos ni un solo instante en los últimos 25 años. Me parece que justo antes de llegar al rellano descubrió mi presencia. Volvió la cabeza con brusquedad y pude ver la cara de un joven inmaduro de nariz fofa, bigotito esmirriado y barbilla escuálida. Así nos mantuvimos un instante uno frente a otro, y él mirándome por encima del hombro. Entonces pareció recordar su alta vocación. Se volvió por completo, se elevó sobre sí mismo, adelantó la cara, levantó los brazos, desplegó las manos al modo clásico que tenían todos los fantasmas y avanzó hacia mí. Mientras se mantenía en esa postura, dejó caer su pequeña mandíbula y emitió un débil y prolongado. No, aquello no infundía terror en absoluto. Yo ya había cenado, había bebido una botella de champán, y cuando me quedé solo, tal vez 2 o 3, tal vez 4 o 5 whiskies. De modo que estaba tan firme como una roca y no más asustado que si me hubiera atacado una rana. Le dije. ¡Qué disparate! Tú no perteneces a este club. ¿Qué haces aquí? Y pude ver cómo se estremecía. Dijo él. Que te cuelguen. ¿Eres miembro del club? Le dije, y lo dije para demostrarle que no me inspiraba ni una pizca de miedo. Así que caminé a través de uno de sus costados para encender mi vela. Que si eres miembro del club, le repetí. Se movió un poco para distanciarse de mí. No, no soy miembro del club. Soy un fantasma. Bueno, pero eso no te da derecho a entrar en el Mermaid Club. ¿Quieres ver a alguien o algo parecido? Y encendí la vela con la mayor calma posible, por temor a que confundiera la torpeza producida por el whisky con la perturbación del miedo. Me volví hacia él con la vela en la mano. ¿Qué haces aquí?
Dejó caer sus manos y cesó de decir «¡Uh!». Y allí se erguía, torpe y avergonzado, el fantasma de un joven débil, simple e indeciso. «Estoy de ronda. No tienes nada que hacer aquí». «Soy un fantasma». «Puede ser, pero no tienes por qué rondar por aquí. Este es un club privado, respetable. Aquí vienen con frecuencia personas con niñeras y niños, y como andas con tanto descuido, algún pobre niño te puede encontrar y asustarse horriblemente. Supongo que no has reparado en ello». «No, no, señor». «Pues deberías haberlo hecho. No tendrás alguna justificación para venir aquí, ¿verdad?» No sé, haber sido asesinado en el club o algo parecido». «No, no, señor. Pero pensé que como era un edificio viejo y tenía paredes de roble». «Ah, eso es una excusa. Es un error haber venido aquí». Continué con un tono de superioridad amistosa. Hice como que buscaba mis cerillas y luego lo miré con franqueza. «Si yo fuera tú, no esperaría al canto del gallo. Me desvanecería al instante». Pareció aturdirse. «Es que, señor, que me desvanecería», le repetí. «Es que, señor, por alguna razón no puedo». «¿Que no puedes?» «No, señor. Hay algo que he olvidado. He estado vagando por aquí desde medianoche, ocultándome en los armarios de los dormitorios vacíos y en lugares parecidos. Estoy confundido. Nunca antes había salido a rondar y esta situación me desconcierta». «¿Cómo que te desconcierta?» «Sí, señor. He intentado hacerlo varias veces, pero no lo he conseguido. Hay algo que se me ha ido de la memoria y no puede volver». Esto me impresionó profundamente. Me miraba con tanta humildad que por nada del mundo habría mantenido yo el tono tan agresivo que había adoptado. «Es extraño», dije, y mientras hablaba imaginé oír a alguien que se movía abajo. Ven a mi cuarto y cuéntame algo más sobre el asunto». Yo, por supuesto, no entendía nada. Intenté cogerle del brazo, pero evidentemente era como intentar coger un soplo de humo. Había olvidado mi número, me parece. De cualquier forma, recuerdo haber entrado en varios dormitorios, hasta que di con el mío. «Ya estamos. Siéntate y cuéntamelo todo. Me parece que te has metido en un buen lío, amigo». «Bueno», el fantasma dijo que no quería sentarse y que prefería ir y venir de la habitación si a mí no me importaba. Y así lo hizo. Y en un instante nos vimos sumidos en una conversación larga y seria. En ese momento los efluvios de los whiskies y de soda se desvanecieron y empecé a tomar conciencia del extraordinario y fantástico asunto en que estaba metido. Allí estaba, semitransparente, el fantasma convencional, silencioso, excepto cuando emitía su voz fantasmal, revoloteando de aquí para allá en aquel dormitorio viejo, limpio, agradable y tapizado de quimón. No tenía una cara especialmente honesta, pero al ser transparente no podía eludir decir la verdad. «¿Eh?», interrumpió Whis, levantándose repentinamente de la silla. «¿Cómo?», dijo Clayton. «Por ser transparente, no podía evitar decir la verdad». «Es que no lo entiendo», le dijo Whis. «Yo tampoco», respondió Clayton con una seguridad inimitable. «Pero es así. Puedo asegurarlo. No creo que se haya desviado un ápice de la verdad. Me contó cómo había muerto». Bajó con una vela a un sótano de Londres para descubrir el lugar donde se producía un escape de gas. Y que era profesor de inglés en una escuela privada de Londres cuando sucedió el escape. Pobre desdichado. Lo mismo pensaba yo, y a medida que me hablaba más lo pensaba. Allí estaba, sin meta en la vida, sin meta fuera de ella. Habló de su padre, de su madre, de su profesor y de todos aquellos con quienes había tenido trato con desprecio. Había sido demasiado sensible, demasiado nervioso. Nadie le había valorado en su justa medida ni entendido, dijo. Nunca había tenido en el mundo un amigo de verdad, sospecho. Nunca había tenido éxito. Había rehuido las diversiones y suspendido los exámenes. Hay mucha gente así. Cuando estaba en el aula del examen parecía que todo se esfumaba. Se había prometido con otra persona extremadamente impresionable, supongo, cuando la imprudencia con el escape de gas puso fin a su aventura amorosa. «¿Y dónde estás ahora?», le pregunté. «¿No estarás en...?» No fue nada claro en su respuesta. Me dio la impresión de que se trataba de un estado vago intermedio, un lugar reservado especialmente a las almas con muy poca existencia para cosas tan positivas como el pecado
¿O la virtud? No lo era, no lo sé. Era demasiado egoísta y distraído para darme una idea clara sobre la clase de lugar, de región que se extiende al otro lado de las cosas. Estuviera donde estuviera, parece que había caído entre un grupo de espíritus afines, fantasmas de jóvenes débiles de los barrios bajos de Londres, que tenían el mismo nombre y que hablaban a menudo de ir de ronda y cosas parecidas. Al parecer pensaban que ir de ronda era una aventura tremenda y la mayoría de ellos se rajaban siempre. Y así, apremiado por los otros, empujado, había llegado al club. Increíble, dijo Wyss absorto frente al fuego. Lo que tenía cierta importancia para él era que dentro de unos límites parecía descubrirse a sí mismo. El desorden producido por la ronda le había deprimido terriblemente. Le habían dicho que sería una juerga. Él había venido esperando que fuera una juerga y solo había conseguido un nuevo fracaso que añadir a su larga lista. Se definía a sí mismo como un fracasado completo y consumado. Decía, y le creo totalmente, que nunca había intentado hacer en la vida algo que no le hubiera salido fatal y que le seguirían ocurriendo a través de la inmensidad de la eternidad. Si hubiera recibido más comprensión, tal vez... Se interrumpió y se quedó mirándome. Observó que por extraño que pudiera parecerme, nadie, absolutamente nadie, le había dado la comprensión que yo le estaba dando en ese momento. Enseguida me di cuenta de lo que quería y decidí librarme de él de una vez por todas. Puede ser un bestia, pero ser el único amigo verdadero, el receptáculo de las confidencias de uno de esos egoístas enfermizos, ya sea hombre o fantasma, es algo que está más allá de mi resistencia física. Me levanté bruscamente. No te obsesiones demasiado con esas cosas, le dije. Lo que tienes que hacer es irte. Irte ya. Serénate e inténtalo. No puedo. Inténtalo. Intentarlo, dijo Sanderson. ¿Pero cómo lo va a intentar? Con pases, respondió Clayton. ¿Pases? Series complicadas de gestos y pases hechos con las manos. Así vino y así tenía que irse. Señor, el trabajo que me costó. Después de un rato espantoso consiguió hacer bien sus pases y desapareció súbitamente. ¿Y te fijaste en esos pases?, le preguntó Sanderson con lentitud. Sí. Era tremendamente extraño. Allí estábamos los dos, yo y ese fantasma impreciso y delgado, en esa habitación silenciosa, en esta casa silenciosa y vacía, y en esta pequeña ciudad silenciosa el viernes por la noche. Ningún sonido, salvo nuestras voces y el jadeo casi imperceptible que el fantasma producía cuando gesticulaba. No puedo, decía el fantasma. Nunca podré. Y de repente se sentó en una silla junto al pie de la cama y empezó a sollozar. Dios mío, qué cosa tan horrible, qué jumbrosa parecía. Domínate, le decía yo, y mi condenada mano pasaba a través de él. En ese momento no me sentía tan entero como cuando estaba en el rellano. Sentía plenamente la singularidad de la situación. Recuerdo que alejé mi mano de él con un leve temblor y fui hacia el tocador. Sobreponte e inténtalo. Y para animarle y ayudarle me puse a intentarlo yo también. ¿Qué?, dijo Sanderson. ¿Que los pases? ¿Lo intentaste? ¿Lo hiciste? Sí, los pases. Pero... Eso es interesante, dijo Sanderson. ¿Quieres decirme que ese fantasma tuyo reveló como... que si hizo todo lo que pudo para revelar el secreto de la maldita barrera? Sí. No puede hacerlo. Pero de otro modo, si al hacer tú los pases, es que te hubieras ido tú también. Eso es precisamente, dije, al ver mi esquiva idea expresada con palabras. Eso es precisamente, dijo Clayton. Se produjo un breve silencio. ¿Y al final lo consiguió?, preguntó Sanderson. Al fin lo consiguió. Tuve que emplearme a fondo para mantenerle a flote, pero al fin lo consiguió, y de forma inesperada. Se desesperaba, discutíamos violentamente, y entonces él se levantó de un salto y me pidió que ejecutara despacio todos los movimientos para que él pudiera fijarse. Creo, dijo,
que si yo puedo verlo reflejado en ti, descubriría enseguida lo que va mal. Y lo descubrió. Ya lo sé, me dijo. ¿Y qué sabes? Ya lo sé. Si me mira no puedo hacerlo, ¿eh? De verdad que no puedo. Eso ha sido en parte lo que me ha impedido hasta ahora. Soy tan nervioso que usted me desconcierta. Yo quería verlo, naturalmente, pero él era tan terco como una mula y de pronto me sentí extenuado. Me había dejado sin fuerzas. Está bien, está bien. No te miraré. Y me volví hacia el espejo del armario que está junto a la cama. Empezó muy rápido. Yo traté de seguir mirándole en el espejo para ver lo que había omitido. Sus brazos y manos giraban así y así. Y entonces, de golpe, llegó el movimiento final. El cuerpo erguido y los brazos abiertos. Y así se quedó. Y después ya no estaba. No estaba. Desapareció. Giré sobre mis talones desde el espejo hacia el lugar donde él se encontraba. Nada. No había nada. Estaba solo entre velas llameantes y un espíritu fluctuante. ¿Qué había sucedido? ¿Había pasado realmente algo? ¿Había estado soñando? Y entonces, con un timbre absurdo de finalidad, el reloj del rellano descubrió que era el momento adecuado para dar la hora. Y eso es todo lo que pasó. ¿Y los pases? Preguntó Sanderson. Pues creo que lo podría hacer ahora, lo recuerdo. ¿Por qué no los haces? Pues sí, eso es lo que voy a hacer. No funcionará, dijo Evans. ¿Y si iba a sugerir yo? Prefiero que no lo hagas, interrumpió Wish. ¿Por qué? Prefiero que no lo hagas. Pero si no lo sabe hacer bien, dijo Sanderson. Me da igual, preferiría que no lo hiciera. Discutimos con Wish. Decía que si Clayton ejecutaba esos gestos sería burlarse de una cosa muy seria. Pero tú no te habrás creído que... Wish miró a Clayton, quien mirando fijamente al fuego sopesaba algo en su mente. Lo creo, sí, al menos más de la mitad sí. Clayton, eres demasiado bueno para engañarnos. La mayor parte estaba bien, pero esa desaparición tendría que haber sido más convincente. Confiesa que se trataba de un cuento fantástico. Se levantó sin haberme prestado atención. Se situó en el centro de la alfombra y se volvió hacia mí. Durante un rato contempló sus pies, con aire pensativo. Después sus ojos se clavaron en la pared opuesta y los mantuvo con expresión abstraída durante el resto del tiempo. Levantó las manos lentamente hacia la altura de los ojos y así empezó. No está mal, le dijo Sanderson cuando Clayton terminó. Realmente ejecutan los movimientos de una manera asombrosa, pero falta un pequeño detalle. Ya lo sé. Creo que podría decirte cuál es, le dijo Clayton. ¿Cuál? Este. Y giró extrañamente la mano, retorció y la impulsó hacia adelante. Exacto, ese es. Pues sabes, eso es lo que él no conseguía hacer bien. Oye, pero ¿cómo tú has podido... No comprendo casi nada de este asunto, y especialmente cómo has podido inventártelo. Me resulta familiar esto último. Tiene que ser serie de gestos conectados con cierta rama de la masonería esotérica. Supongo que lo sabes. De otra forma, si no, ¿cómo...? No creo que pueda hacerte ningún daño si te digo cuál es el giro adecuado. Al fin y al cabo da lo mismo que lo sepas o no. Bueno, yo solo sé, le respondió Clayton, lo que el pobre diablo me reveló anoche. De acuerdo, no importa, repitió Sanderson. Entonces gesticuló con sus manos vertiginosamente. Así, repitió los movimientos Clayton. Así mismo, dijo Sanderson. Ay, ahora puedo hacerlo todo bien. Se irguió frente al fuego mortecino y nos sonrió. Pero creo que había cierta vacilación en su sonrisa. Y así... ¿Y si empiezo? Yo no empezaría, le dijo Wish. No hay motivo de preocupación, respondió Evans. La materia es indestructible. No irás a pensar que una patraña de ese tipo va a arrojar a Clayton al mundo de las sombras. Ni mucho menos. Por mí, Clayton, puedes intentarlo hasta que los brazos se te desprendan de las muñecas. Yo no pienso lo mismo, dijo Wish. Has conseguido que me creas esa historia y no quiero que lo hagas. Dios mío, le dije. Mirad que está asustado, Wish, ¿eh? Lo estoy, lo estoy. Creo que si ejecuta esos movimientos desaparecerá. No le ocurrirá nada parecido, exclamé.
Los hombres solo tienen un camino para salir de este mundo, y a Clayton le quedan 30 años por lo menos para llegar a él. Además, vaya fantasma. ¿Piensas que...? Whis me interrumpió al moverse. Salió del círculo de los sillones y se paró junto a la mesa. Clayton, estás loco. Y Clayton se volvió con una sonrisa luminosa. Whis, tienes razón, y los demás estáis equivocados. Desapareceré. Ejecutaré hasta el último de esos pases y cuando el último silbido cruce el aire, ¡aleop! Esta alfombra estará vacía. La habitación rebosará de profundo asombro y un caballero respetablemente vestido, de 95 kilos de peso, se precipitará en el mundo de las sombras. Estoy tan seguro como vosotros lo estaréis. Me niego a seguir discutiendo. Probemos. No, le dijo Whis. Clayton levantó una vez más las manos para repetir los pases del fantasma. En ese momento todos nos hallábamos en un estado de tensión, a causa en gran parte del comportamiento de Whis. Estábamos sentados con los ojos fijos en Clayton, y yo al menos me sentía rígido y tirante, como si mi cuerpo desde la nuca hasta la mitad de los muslos se hubiera convertido en acero. Y allí, con una gravedad imperturbablemente serena, Clayton se inclinaba, se balanceaba y agitaba las manos frente a nosotros. Cuando estaba a punto de finalizar, nos apretujamos unos contra otros y sentimos un hormigueo entre los dientes. El último gesto, como ya he dicho, consistía en girar los brazos y abrirlos por completo con la cara hacia arriba. Y cuando por fin inició ese gesto definitivo, dejé incluso de respirar. Era ridículo, sin duda, pero ya conocen ustedes el sentimiento que producen los relatos de fantasmas. Era después de cenar, en una casa poco común, vieja y oscura. ¿Podría, después de todo? Durante un periodo de tiempo asombroso permaneció con los brazos abiertos y la cara hacia arriba, sereno y resplandeciente bajo la luz deslumbrante de la lámpara. Nos mantuvimos inmóviles durante un momento que se nos hizo un siglo, y entonces nació de todos nosotros un suspiro que expresaba un alivio infinito y un no tranquilizador, porque evidentemente no había desaparecido. Todo era una invención. Nos había contado una historia infundada y casi había conseguido que le creyésemos. Eso era todo. Y entonces, en ese preciso momento, la cara de Clayton cambió. Cambió. Cambió como cambia una casa con las luces encendidas cuando la apagan de golpe. Sus ojos se quedaron inmóviles bruscamente. Su sonrisa se heló en sus labios y se mantenía de pie. Se mantenía balanceándose muy suavemente. También aquel momento se nos hizo eterno. Y entonces las sillas chocaron entre sí. Cayeron cosas y todos nos movimos. Sus rodillas parecieron doblarse. Se desplomó y Evan se levantó y lo cogió entre sus brazos. Nos quedamos pasmados. Me parece que nadie dijo nada coherente durante un minuto. Lo veíamos y sin embargo no podíamos creerlo. Yo salí de una estupefacción desordenada para encontrarme arrodillado junto a él. Su chaqueta y su camisa estaban desgarradas y la mano de Sanderson descansaba sobre su corazón. Allí yació durante 1 hora. Hoy sigue yaciendo, negro y espantoso a través de mi memoria. Clayton había pasado, en efecto, al mundo que está tan cerca y tan lejos del nuestro, y había ido por el único camino que pueden tomar los mortales. Pero si entró allí a causa del conjuro del pobre fantasma, o si sufrió un ataque repentino de apoplejía en el transcurso de la narración de un cuento inventado, como nos hizo creer el juez, es algo que está fuera del alcance de mi juicio. Es uno de esos misterios inexplicables que deben quedar sin resolver hasta que llegue la solución final del todo. Lo único que puedo asegurar es que en el mismo momento, en el mismo instante en que Clayton concluía aquellos pases, se demudó, se tambaleó y cayó delante de nosotros muerto. Concluye aquí este cuento de Wells. Nos vemos en la próxima historia.